Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebollero Fuentes, quienes habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje estarán nuestro pastor maestro Jesús Romero, nuestro pastor maestro Henry Contreras, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas con relación al tema que se está tratando es el 0412-666-9658 y 0426-910-5778. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en la casita en el 23 de enero. Allí tenemos servicio martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana. Y también en Ocumario del Tuy abrió sus puertas su librería cristiana, El Mayor de mis Sueños, que tiene todo lo que usted necesita para edificación de su vida espiritual. Allí encontrará Biblia, diccionarios, libros, tratados, CD, videos, gorras, franela, faldas, quincallería, al mayor y de tal, frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima, en Ocumare del Tuy. Ahora, hermanos, tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia. No permita que nadie le interrumpa en este momento que va a estudiar este tema tan interesante con nuestros pastores maestros. Amén. Muy buenas tardes, pues tengan todos mis hermanos, amigos que nos sintonizan esta hora en su programa A la Luz de la Palabra. Y bueno, hermano, estamos estudiando el tema de la fe. Un saludo a aquellos que están en los valles del Tuy, fuera de los valles del Tuy, aquellos que nos oyen en todas partes donde esta voz se puede oír. Muy bien, hoy tenemos también, está con nosotros nuestro hermano Pastor Contreras. Pastor Contreras, bienvenido. ¿Cómo está todo? Aleluya. Muy bien, hermano, gracias a Dios. Me permite estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Bueno, aquí estamos, intentar apoyar el programa que a la luz de la palabra pues se ha ganado un espacio en el corazón de la audiencia de aquí en los Valles del Tuy, hasta donde llega Bendición 92.7, y entiendo pues que el tema de la fe es un tema muy importante, el cual ya usted tiene algunos días tratando, y trataremos de hacer un aporte directo, pero aporte final. Amén. Sí, venimos hablando de la fe. Hemos tratado el punto de la fe con el profeta Daniel. Hemos visto pues cómo Daniel se le destruyó su ciudad, se le destruyó su nación, el templo lo saquearon, hicieron caer esa limpia, Nabucodonosor, y sin embargo, a pesar de que fueron esclavos, fueron llevados como cautivos a Babilonia, sin embargo, hermano, estos muchachos a través de la fe hicieron algo maravilloso, gracioso, y se enfrentaron a ese rey que dice la Biblia que a quien quería daba vida y a quien quería mataba, y lo vencieron de una manera espectacular, tan tremenda, hermano, que ese rey que no obedecía a Dios, que no tenía al Dios de Israel, que le saqueó su templo, que le saqueó su nación, su ciudad, después pudo dar un decreto y decir: el que no adore al Dios de Daniel, será su casa convertida en cenizas, en basura, y será destruida. Entonces, esto nos va a entender, hermano, que a través de la fe uno puede lograr muchas cosas en Dios, de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la fe, y vamos a ver esta fe, Pastor Henry. Fijémonos lo que dice la Biblia allí en el libro de Génesis, capítulo 12. Hermana Elizabeth, vamos a leerlo, por favor. Allí en Génesis, capítulo 12, hasta el verso 6, del 1 al 12, ¿cómo dice? Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la casa que te mostraré, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré,
y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, a la tierra, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Bueno, podemos ver la lectura aquí de Génesis capítulo 12 y nos damos cuenta, amados hermanos, cómo Dios llama a este hombre llamado Abraham, que después más adelante se le conoce como Abraham, ¿verdad? Y nos damos cuenta que este hombre vive en una nación, Pastor Henry, este hombre vive, tiene una ciudad, parece que esta gente tenían ciertas comodidades, económicamente Abraham estaba bien, ya que hasta Harán, pues, se le conoce una ciudad como la ciudad de Harán. Entonces, podemos ver que este hombre, amado hermano, era un hombre con ciertas cualidades económicas, pero cuando Dios lo llama, ¿verdad? El hombre, es una orden que Dios le da para ponerle a este hombre para que salga. Fíjate lo que dice, sal de tu tierra, o sea, deja tu barrio, deja tu tierra, deja tu nación, ¿ves? Y deja tu familia, deja tu pariente, o sea, y es una orden que Dios le da a este hombre, y a pesar de todas las comunidades que tenía este hombre, ¿cuál fue la reacción de este hombre, pastor? Bien, gracias, es una reacción de obediencia, ¿no? Es una reacción de fe, es una respuesta en primer lugar, no a la propuesta, sino a la orden que el Señor le está dando. Es el Señor quien se le está revelando a Abraham y le dice, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahora no se le ha dicho cuál es el nombre de la tierra, se le está dando una orden, y ciertamente esta orden implica una ruptura con la vida tal cual como Abraham la conoce, desde el punto de vista de lo que usted estaba expresando hace un momento. Encontramos nosotros aquí el concepto de patria, pariente, familia, padre. Todos estos conceptos tienen que ver con un núcleo de familia, con algo familiar, algo que es conocido, cierto nivel de estatus. Hay que destacar esto de verdad, el sistema tribal, el sistema de clanes, de castas que se manejaban en la antigüedad. La vida sencillamente era incomprensible sin este sistema de clan o de parentela que nosotros encontramos aquí. Sin embargo, aquí vemos nosotros que el patriarca responde y se encamina en un trayecto de fe, porque tiene que romper con todo el mundo tal cual como él lo conocía. Y Dios le está llamando a un mundo que hasta ahora él desconoce completamente, algo que él no conoce. Amén. Podemos analizar que Abraham viene de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos fue territorio babilónico prácticamente, pagano. Es territorio pagano. O sea, Abraham era un hombre normal, común y corriente como cualquiera de nosotros, idólatras. Abraham no era un superhombre como quizás algunos lo quisieran ver o lo pueden proyectar. Era un hombre tan normal como nosotros. Era un hombre idólatra, vivía en una nación idólatra, vivía en una ciudad idólatra, pero Dios fijó los ojos en este hombre, y podemos ver, amados hermanos, que Dios le dice a este hombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, lo que estamos hablando. Podemos ver, amados hermanos, que aquí en sí no dice cuál es la tierra, a menos que Dios se la haya mostrado en visión. Supongamos que Dios se la haya mostrado en visión, pero la Biblia no dice que Dios se la mostró en visión, sino que simplemente Abraham obedeció la orden de Dios. Abraham sale de su tierra, de su parentela, de su familia, y sale como a ciegas. Ahora,
La gran pregunta sería en esta maravillosa tarde para nuestros hermanos, nuestros oyentes que nos escuchan, ¿a qué tierra? La gran pregunta sería para que usted pueda participar. ¿Para qué tierra cree usted que Dios está llamando a Abraham cuando no vemos que Dios le está mostrando ninguna tierra, sino que solamente le da una orden, le da una palabra a un hombre que aparentemente podemos ver que estaba cómodo económicamente, tenía una familia, tenía un hogar, tenía una tierra, tenía una nación? Y, oye hermano, imagínese usted que a usted se le dé esa orden, que a mí se me dé esa orden con todas las comodidades que tenía este hombre para salir como a la aventura, porque este hombre va a salir prácticamente como a la aventura, o sea, va a salir hacia una tierra que se le está prometiendo, pero que él no la está viendo, él no está viendo esa tierra. Por lo tanto, quisiera que los hermanos que nos escuchan, que participan, nos participaran a través de los 412-636-9658, ¿qué tierra es esa que Dios le está prometiendo a Abraham? ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo? ¿Por qué Abraham sale hacia ciega? ¿Por qué Abraham lo que hace obedecer? Porque Dios no le está sugiriendo a Abraham, Dios no le está pidiendo un favor a Abraham, Dios no está haciendo nada de eso, simplemente le está diciendo salga, es una orden, tienes que salir, y este hombre obedientemente cumple esta orden, Pastor Henry. Qué tremenda enseñanza hay aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Tito 1:10, yo quisiera que hiciéramos un comentario en Tito 1:10, hermano Elisa, vamos a leerlo. Aquí Tito 1:10 al versículo 12. Tito 1:10 al 12, ¿cómo dice? Vamos a leer. Gloria al nombre de Dios, bueno, hermano, porque es importante, hermano, que podamos entender que la fe verdadera, usted tiene que comprender lo que es la fe verdadera, lo que es la fe bíblica, o sea, no es la fe que le están pintando por ahí, no es la fe que los hombres están hablando por ahí, no es la fe que muchos cargan hoy un vocabulario de fe, pero a la hora de la pequeña, a la hora de la chiquita, ese vocabulario de fe desaparece y la gente comienza y se desvía y camina en caminos que no son verdaderamente caminos de Dios. Mira lo que dice Tito capítulo 1 versículo 10 al 12, ¿cómo dice? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ajá, fíjate, Pastor Henry, lo que dice allí. Aquí el apóstol está exhortando a Tito y le está dando una palabra y le está diciendo que hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. O sea, aquí está hablando de los judíos, pues, que eran lo de la circuncisión. Y el apóstol dice que es preciso tapar la boca, o sea, que están dando un mensaje, obligatoriamente, hermano, hay que tapar la boca porque están dando un mensaje antibíblico, están predicando un mensaje antibíblico y dice, y habla aquí hasta de, tenían hasta un profeta, hasta un profeta allí, el cual pues decía que los que eran mentirosos. ¿Qué comentario podemos hacer ahí, Pastor Henry? Ya que aquí dice que es preciso tapar la boca porque esta gente parece que estaban enseñando una fe tergiversada, no estaban enseñando una fe verdadera y el apóstol manda a taparle la boca. Estaremos viendo nosotros eso hoy día tal cual como el apóstol lo está aquí diciendo. Claramente el texto pone en evidencia la preocupación del apóstol cuando dice que hay muchos, no se tratan de dos o tres, se trata de una multiplicación de rebeldes, según aquí, esta versión de la Biblia, que participan en conversaciones que son inútiles. Estas conversaciones inútiles, producto pues de muchos, no de un grupo pequeño, sino de muchos, y de allí la preocupación del apóstol, que participan en preocupaciones inútiles, cuyas preocupaciones inútiles desembocan en un resultado negativo en los que los oyen, porque dice que engañan a otros. Y Pablo puntualiza, o el autor puntualiza, dice que especialmente se refiere a los de la circuncisión.
él específicamente dice que hay que callarles la boca. ¿Y por qué razón hay que callarles la boca? Porque lo que están promoviendo es una falsa enseñanza. Es una corriente que engaña, que reproduce el error, y de allí lo nocivo, lo tóxica que puede ser esa información a los oídos de las personas que están oyendo. Hay que destacar que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17, hablando de lo provechoso que puede ser el oír, dice que la fe viene por el oír, pero aquí en este caso también por el oír penetra el error. También por el oír penetra el error. Y aquí el apóstol es muy incisivo cuando dice que hay que callarlos, a pesar de que sean muchos. La carta nos presenta un esquema pastoral, y en el esquema hay una estructura. Hay una preocupación del apóstol, y él está dejando a alguien en la isla de Creta. Supongo que Tito debe tener un carácter fuerte para poder confrontar esta situación y no amedrentarse ante nada, no retroceder, sino adelantar la orden que está recibiendo de parte del apóstol en este caso. Él tiene que enfrentarse a personas mentirosas, tiene que enfrentarse a muchos que no solamente son mentirosos, sino que además son rebeldes, promueven enseñanzas inútiles. Como resultado hay un engaño. Pero hay que destacar, pastor, según el versículo 11, que tienen una falsa enseñanza. Es decir, hay un cuerpo filosófico, hay una estructura, no son frases sueltas, sino que hay una corriente herética que está circulando abiertamente y obviamente está influyendo mucho en la región de Creta, de tal manera que completamente de acuerdo con lo que está expresando en esta tarde, donde muchas veces hay espacios donde se está tergiversando el concepto de fe, que no tiene nada que ver con optimismo, que no tiene nada que ver con positivismo, no tiene absolutamente nada que ver, sino que está relacionado con revelación. E incluso cuando nosotros hacemos un análisis del discurso, análisis del lenguaje, descubrimos la estructura de nuestro pensamiento. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, decimos yo creo tal cosa, y a veces para nosotros el concepto de yo creo es no estoy seguro, pero cuando nosotros hablamos de yo creo, desde el punto de vista bíblico es certeza, es convicción, no es una duda, como muchas veces nosotros de manera pasiva e inconscientemente decimos, bueno, yo creo que debe ser de esta manera. Cuando digo yo creo que debe ser de esta manera, estoy indicando que no estoy seguro. Deberíamos decir yo pienso, ¿no? En tal caso ya sería mi pensamiento y no mi convicción, pero son situaciones cotidianas, pues, pero fíjate, esto trasladado al terreno bíblico, al terreno de la fe no tiene nada que ver ni con positivismo, ni con presunción, ni tampoco con optimismo. La fe tiene que ver con revelación. De hecho, la fe tiene el concepto hebreo de amán, que está derivado de amén, que significa así sea. Amén. Fíjese que aquí el apóstol dice que enseñan por ganancia deshonesta, o sea que es lo que se está viendo, y el verso 13 dice así: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Wow. Fíjese, o sea que, hermano, mire, la iglesia tiene que tratar de mantener una fe sana, no una fe contaminada, no una fe tergiversada. ¿Por qué? Porque la fe, la cual le están presentando hoy día a la iglesia, es una fe contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque es una fe que está a base de decretos y declaraciones que el hombre, aunque quiera, nunca lo va a poder lograr o lo va a poder hacer. Por eso es que la fe bíblica, por eso es que tenemos que hablar de la fe bíblica, porque la fe bíblica, como dice el pastor Contreras, es revelación. O sea, la fe bíblica, amados hermanos, viene del Espíritu Santo de Dios, es un regalo de Dios para la iglesia, para el creyente. Y la fe, oiga, la fe bíblica es esencialmente para la iglesia, para que la iglesia, para que el creyente, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios se pueda mantener, oiga bien, se pueda mantener en un mundo turbulento, en un mundo confuso, en un mundo donde quizás hayan demasiadas religiones que puedan confundir
la mente del ser humano, usted con la fe bíblica, usted va a enfrentar, usted va a acorralar y usted va a triunfar a través de todo ese sistema que hay en el mundo, que es control de la fe, como lo que se está hablando aquí. Fíjese, el apóstol dice, tápale la boca, o sea, esos aguajeros de la fe, hay que taparle la boca. Esa gente que usan la fe como ganancia, que usan la fe para provecho de ellos, hay que taparle la boca, porque como venimos hablando de la fe verdadera, es una fe, hermano, que Dios te da para que tú te enfrentes, para que tú salgas victorioso, y tú tienes que creer que Dios lo hace, porque Dios es grande y poderoso, pero si no lo hace, sigue siendo Dios, y tienes que seguirte manteniendo en el camino verdadero, en el camino de Dios, porque Dios ha hecho un llamado para tu vida, para que tú puedas salir victorioso y puedas obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Es lo que estamos hablando de Abraham. Cuando nosotros hablamos de Abraham, nosotros nos damos cuenta que Abraham se le da una palabra, ¿ves? Y Abraham tenía comodidades. Ahora fíjate, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, este hombre obedece, hermano, sin ningún titubeo. Quiere decir, hermano, que esto es que este es un hombre de fe, por eso es que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque siendo otro titubea, siendo otro quizás reniega, pero este hombre se mantiene intacto y camina hacia la palabra que Dios le da. Fíjese, ¿ves? Y dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Fíjese, haré de ti una nación grande. Ahora, cuando la Biblia habla y dice que va a ser de Abraham una nación grande, hermano, nosotros tenemos que entender que aquí no está hablando que Dios va a ser una familia, podríamos ponerle apellido Rodríguez, o es que Dios va a ser una familia Espinosa, o quizá va a ser una familia Romero, o quizá va a ser una familia Contreras. No, oiga bien, hermano, esto va más allá, esto va más profundo. Ni siquiera, hermano, mire, ni siquiera esta promesa que se le está haciendo a Abraham, ni siquiera podemos nosotros colocarla en una nación aquí terrenal. Fíjese la palabra, te engrandeceré. Fíjese lo que dice la palabra, dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿De qué nación está hablando aquí? ¿De qué tierra está hablando aquí? ¿Cuál es la promesa que se le hace a Abraham? Eso es lo importante que desglosemos en esta tarde, Pastor Henry. O sea, ¿qué es promesa? ¿Cuál es la tierra que se le está ofreciendo? ¿Cuál es la nación grande que se le está ofreciendo? Porque si fuera una nación terrenal, ¿por qué no la hizo con la misma familia de Abraham? Porque Abraham tenía una familia, Abraham tenía una nación, Abraham vivía en un sector donde había mucha gente. Entonces, si es una promesa terrenal, entonces, ¿por qué no se toma de los mismos familiares? ¿Por qué tiene que sacarlo de ahí? ¿Cuál es lo que Dios quiere, Pastor Henry? ¿Qué le podemos decir a la audiencia en esta tarde? No, es muy interesante hacer un seguimiento a lo que es la historia del patriarca y lo que la Biblia comunica respecto a esta historia. Ciertamente no nos va a comunicar la escritura, no se va a centrar tanto en la fuerza que pudiera tener el patriarca y su esposa para él reproducirse y convertirse en una nación. Claramente el texto va por otras líneas, porque nos presenta a Dios mostrándose en primer lugar, donde el Señor le habla a Abraham y le dice que deje su patria y a sus parientes, a la familia de su padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Fíjate que esta tierra se apoya en primer lugar en Dios, en su palabra, y el patriarca debe caminar en base a esto. Luego el Señor dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Es interesante que esta acción de Dios de hacer del patriarca una gran nación se va a cumplir cuando el patriarca y su esposa no tienen posibilidades, humanamente hablando, para reproducirse por sí mismos. ¿Por qué Dios tiene que esperar
dilatar tanto la promesa para poder venir en cumplimiento de lo que le había ofrecido al patriarca, porque nosotros vemos incluso el desánimo del patriarca, vemos incluso el consejo que le imparte su esposa Sarai, y él termina teniendo relaciones con la esclava Agar, y el resultado de esto es que en su propia fuerza va a surgir Ismael y va a surgir una nación que efectivamente tiene visos terrenales. Pero cuando nosotros revisamos las condiciones mediante las cuales va a venir Isaac, son condiciones realmente milagrosas, porque Sara era estéril, era considerada una mujer sin posibilidad de dar a luz ni de reproducirse. Eso la hacía una mujer muy desdichada. Y el patriarca ya era un hombre anciano, lo cual quiere decir que es la acción de Dios y no la fuerza del patriarca, no la fecundidad que había en él y que había en su esposa para la intervención de Dios. Nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo empieza a tomar estos elementos y a partir de ahí nos va a hablar del camino de la fe, lo va a relacionar con la gracia, lo va a relacionar con Jesucristo, porque realmente todo esto se va a apoyar única y exclusivamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, esta tierra que Dios va a mostrar es una acción directa de una intervención directa de Dios, y es algo que no tiene nada que ver con el elemento humano, porque en el campo humano ya Canaán existía y esto se iba a poseer desde otro punto de vista. Amén. Fíjense que cuando la Biblia dice aquí, hermano, que cuando Dios llama a Abraham tenía 65 años, o sea que no era un joven, no lo llamó joven, no lo llamó adolescente. Dios pudo haberlo llamado joven, Dios pudo haberlo llamado adolescente, pero, hermano, lo llama a la edad de 65 años. Ahora, y una persona de 65 años, hermano, vive una vida, es una persona madura. Pero en esas condiciones podía estar en condiciones de procrear. Dios esperó más tiempo, porque no dependía de él, sino de Dios. Sí, entonces podemos ver, amados hermanos, que Abraham toma esta determinación. Ahora, yo creo, Pastor Henry, que aquí en esta promesa, yo siempre he visto la promesa que se le hace a Abraham, siempre la he visto como una promesa doble. O sea, una promesa doble en el sentido de que es terrenal por una parte y es espiritual por otra parte. ¿Ves? Porque cuando nosotros hacemos un análisis, ¿verdad? Nosotros vemos que, por ejemplo, en el capítulo 17 de Génesis, allí dice donde Dios hace un pacto con Abraham, que es el pacto en la carne, que es el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Y el pacto de la circuncisión lo hace con Abraham, y Abraham ya tenía a Ismael cuando hace el pacto de la circuncisión. Después hace un segundo pacto, que es el pacto en Isaac. Y entonces podemos ver que este pacto que está aquí tiene dos connotaciones. Tiene una connotación terrenal y tiene una connotación espiritual. Pero la que va a prevalecer no es la terrenal, no es la humana, sino la que va a prevalecer es la connotación o es la promesa espiritual. Porque fíjese, cuando nosotros vemos aquí en Génesis, fíjese, el primero le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿verdad? A la tierra que te mostraré. Después dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y después dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas, fíjense lo que dice, todas las familias de la tierra. O sea, ya aquí, hermano, está traspasando ciertas fronteras. Ya cuando le dice que va a ser una nación grande, ya está traspasando ciertas fronteras, que no se va a quedar única y exclusivamente en Israel, en la nación de Israel. Porque hay un gran problema. Bueno, Israel ahorita tiene ciertos problemas, siempre ha tenido problemas, eso está desde antes, hermano. Pero hay un gran problema, hermano, porque los judíos nunca pudieron entender esto que está aquí. Quizás ellos lo leían, pero nunca lo pudieron entender. Pues tanto así, hermano, que ellos se posesionaron de esta promesa hasta el día de hoy. O sea, tan posesionados, eso ha hecho pues que ellos rechacen al Mesías, eso ha hecho que ellos crean que ellos son herederos por promesa, y que ellos tienen que heredar el reino o la gloria eterna,
porque se le prometió a Abraham. Yo creo que hay una gran equivocación aquí, porque cuando nosotros vamos al capítulo 17, vamos a leer el capítulo 17 en esta tarde, ya que es importante, hermano, que podamos aclarar estos dos pactos. Fíjense, por lo menos cuando nosotros vamos al capítulo 17, y allí dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero en el capítulo 15 del libro de Génesis, allí vemos que Abraham tiene una conversación con Dios y entonces Abraham está como triste. Fíjese, allí en el capítulo 15, en el versículo 13, vamos a leer aquí, capítulo 15, versículo, dice así, 15, versículo 3, 15, Génesis, capítulo 15, versículo 3, versículo 2, ¿cómo dice, Manerita, por favor? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este de Damaseno, Eliezer? Digo también Abraham, el 3 también. El 13. Digo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjate, ¿ves? Abraham le pregunta a Dios, le dice: ¿qué me vas a dar, Señor? Si es que yo no tengo hijos, y lo que tengo es un mayordomo, y mi heredad prácticamente le va a quedar a este mayordomo. Entonces el verso 4 dice: luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, hermano, no le está mostrando una nación. No es la ciudad de Israel que le está mostrando a Abraham. O sea, que le está mostrando Dios a Abraham. Fíjese, lo lleva fuera y le muestra, oye, las estrellas del cielo. Ahora tenemos que entender que Dios hace en la promesa a Abraham, le da una terrenal y le da una promesa espiritual. La terrenal se la da en Ismael y la espiritual se la da en Isaac. Por eso es que en el capítulo 17, cuando leemos el capítulo 17 allí, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que es la promesa allí. Y entonces, fíjese lo que dice el capítulo 17. Fíjate. El verso 7 dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. La tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán te la voy a dar en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Fíjate, aquí está una promesa. Esta es una promesa. Después dijo el rey de Abraham: en cuanto a ti, guardaré mi pacto. Ahora le está hablando de otro pacto. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre tú y ustedes y yo, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidará pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre tú y yo. Fíjate, este es un pacto, ¿verdad? Y después dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes, por generaciones, el nacido en la casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en ustedes en la carne, pacto perfecto, y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo porque ha violado el pacto. Dijo Dios a Abraham, hasta ahí. Ahora mira lo que viene aquí.
Ahora fíjate, ahora dice Abraham a Sarai, ¿verdad? Digo entonces, estamos en el verso 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará más Sarai, más será su nombre Sara, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Fíjate, ahora madre de naciones, y dice, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años han de nacer hijos, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjate, ahora, ojalá Ismael, Abraham cree que el pacto que le están dando es para Ismael. Ahora, a Ismael se le está dando un pacto en la carne, porque todavía este hombre no ha nacido, Isaac. Y dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Ves? Y después dice, y en cuanto a Ismael también he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera, y los tres príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Fíjate, hermano, hay dos naciones. Hay una nación espiritual y hay una nación terrenal. ¿Ves? Entonces podemos ver que el pacto de la circuncisión en la carne que Dios le da a Abraham, se lo da en la carne. ¿Ves? En la carne, el prepucio. Pero el pacto que le da a Abraham en Isaac es un pacto donde Sara iba a ser madre de naciones, era donde iba a engrandecer a Abraham, y era donde iba a convertir a Abraham en lo que hoy es Abraham, como el padre de la fe y el padre de multitudes. ¿Qué podemos añadir ahí, Daniel? Bueno, está muy completo el análisis que acaba de hacer, y dejar claro que independientemente de cómo nosotros podamos ir enmarcando esto, cuando Pablo tiene que recoger esto y puntualizarlo, se anticipa al pacto que se puede hacer la circuncisión, reflejo de la ley y reflejo pues de lo que es la nación de Israel como tal. Y Pablo entonces se anticipa como en el diálogo que tiene Dios con Abraham, y cuando Dios crea a Abraham, aún sin que hubiese todavía intervención humana en esto. Abraham cree a Dios, y en este acto de fe es donde Dios, o donde Pablo nos va a mostrar que se está ratificando ese pueblo de Dios, o esa nación grande que va a ser Dios mismo, y no la van a hacer los hombres, porque el Señor es el encargado de hacer esta nación. Y yo puedo entender esto desde el punto de vista de lo que ha venido haciendo Dios en Cristo, cómo tiene que desembocar en esto, cómo tiene que terminar allí. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios habla con Abraham en principio era idólatra. Abraham luego recibe la palabra y empieza a salir. Luego viene Ismael. Fíjense que era 99 años. Pero entonces tenía 90. Pero Ismael si es hijo en sus propias fuerzas. En su propia fuerza. Es lo que estamos intentando destacar. Amén. Por eso es que esa primera alianza se va a ratificar en la carne. Pablo, cuando tiene que tomar la alegoría que aparece en Gálatas capítulo 4, va a relacionar a Agar con los que son de la carne. Lo va a aplicar directamente al pueblo de Israel. Ya no lo está aplicando a las naciones árabes en este caso, sino que lo va a aplicar directamente al pueblo de Israel. Pero lo que sale, la nación que empieza a salir de los lomos de Abraham en Isaac, dependió completamente de la fuerza de Dios, porque ya Abraham era un anciano de 99 años, y Sara no solamente era estéril, sino que además tenía un atenuante de ser una anciana de 90 años. Definitivamente ya ellos no tenían posibilidades humanamente hablando para poder procrear, pero por la fuerza de Dios,
por la fuerza de la promesa, por la fuerza del propósito de Dios, entonces empieza a activar el plan de Dios, plan que Dios había establecido con Jesucristo, donde se nos envía a revelar el Evangelio, y en Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, verso 16 y al 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Allí donde se va a descubrir la salvación y el poder de Dios de todo aquel que cree. Fíjese, del que cree, dice del judío primeramente y también del griego. Entonces empieza a mostrar la fuerza de Dios en el Evangelio, desde un proyecto de fe que se realiza en Cristo, desde el cual Dios puede hacer realmente una nación que no tiene nada que ver entonces, en este caso, con la fuerza del patriarca. Amén. Sí, porque lo que pasa es que los judíos siempre han tratado de contaminar la cuestión. Fíjate. Pero Pablo clarificó eso. Claro, Pablo lo clarifica, pero es que los judíos son terribles. Fíjate que los judíos están contaminando ya en Creta. Fíjate que Pablo le dice: tápale la boca a esa gente, pero oye, mira, tápale la boca a los judíos es terrible, porque fíjate cómo han contaminado a los judíos en la congregación, haciendo ver, usted mi hermano, oye, usted escucha hoy día gente enseñando a los púlpitos que Israel y que es el pueblo de Dios. Ahora bueno, si Israel es el pueblo de Dios, entonces Israel, todo el mundo que se está muriendo ahorita, si es el pueblo de Dios, tiene que salvarse por ley, ¿ves? Y entonces a la iglesia sí le vamos a aplicar santidad, sí le vamos a aplicar pureza, y aquello de como le da la gana, y todo el mundo se va con el Señor porque es el pueblo de Dios. Entonces los judíos han contaminado tanto y se han metido tanto y han contaminado tanto la fe dentro de la iglesia, que hay un grupo de creyentes, de teólogos, de exégetas, que enseñan hoy día y siguen enseñando que Israel es el pueblo de Dios por esta promesa que está aquí, pero Pablo lo clarifica, y Pablo dice que el Israel carnal que existe hoy día, dice que proviene de Agar y que es el Israel carnal. Eso es lo que Pablo clarifica en el libro de Gálatas. Entonces, parece que no hemos entendido que hay dos pactos, que hay un pacto terrenal, que hay un pacto en la carne y que hay un pacto espiritual. El pacto en la carne está hecho en Ismael, que Pablo lo ratifica en el libro de Gálatas, porque Pablo tuvo una revelación, hermano, que no la tuvo más nadie. Damos gracias a Dios por eso. No, tenía una formación. Lo importante es que Pablo viene de las filas pacíficas, viene de las filas hebreas, y de hecho es ahí donde está la paradoja de Dios, es allí donde está la gracia de Dios al mismo tiempo, porque Jesús, siendo judío según la carne, en Romanos 9:5, donde dice quiénes son los patriarcas, a los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces nosotros vemos ahí la paradoja de la fe, la paradoja de la gracia, de la acción y la intervención de Dios, porque son de las filas judías de donde va a salir una distancia con esta corriente judía, con la cual hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque el judaísmo está avanzando con una fuerza avasallante, y ahora está tocando la puerta de la iglesia. El mesianismo está amenazando seriamente con minar la base de la iglesia. Estamos volviendo de nuevo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés no pueden ser salvos. Entonces, esta ola, pues, está como resurgiendo en este momento, y sinceramente hay que tener cuidado. Sí, pero el problema con el pueblo judío es que el pueblo judío es un pueblo privilegiado, pero ellos no se dan cuenta, y muchos no se dan cuenta, que al venir Cristo, la Biblia dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo judío vino, es lo que está diciendo la Biblia, vino al pueblo judío, pero el pueblo judío no lo quiso, el pueblo judío lo rechazó, y después dice, por lo tanto, a todo aquel que es llamado, que no hay entrado de carne ni de hombre ni por voluntad de hombre, a estos son los que Dios ahora va a hacer y lo va a llamar como hijo de él. Y pueden ser tanto judíos como de cualquier raza. Es que, mira, hermano, ¿dónde está la fuerza? es que la bendición, Abraham, fíjate, Abraham no se le da una bendición para una nación en particular, no podemos enseñar eso, hermano. Abraham, cuando fue llamado, no era judío, Abraham era pagano. Sí, pero Abraham, O sea, lo que debemos dejar claro es que cuando Abraham fue llamado, Abraham era de Ur de los Caldeos. sí, Era de Ur de los Caldeos, para empezar. O sea, era semita, pues. sí, Era semita de la línea de Sem, de Ur de los Caldeos. No era israelita.
Más israelitas son los cananitas, los de Canaán. Claro. O sea, geográficamente hablando, si nos ubicamos en el marco geográfico, si los que nos siguen por radio tienen la oportunidad de ver un mapa, pueden ver dónde se encuentra Ur de los Caldeos, hacia la Babilonia, cerca del Tigris, del Éufrates, y donde está Canaán. Canaán tiene que ver con el río Jordán, tiene que ver con la franja de Gaza, tiene que ver con toda esta zona. Si nos ubicamos ahí, nos damos cuenta que Abraham era gentil, pero Abraham no era judío como tal. No era israelita. Vamos a intentar comprender esto, pues. Después entonces con el llamado de Dios y con la alianza, con la circuncisión, que es una alianza en la carne. En la carne y hecha con mano de hombre. Sí, O sea, claro. nosotros hemos... Y con promesas terrenales. Porque las promesas para Israel son promesas terrenales. Pastor, porque usted cree que cuando Pablo fue al templo, y Pablo dice que se negó a circuncidar a Tito. Se negó a circuncidarlo. Pablo marcó distancia claramente con esto, porque ningún gentil que se convertía a la fe cristiana, Pablo le exigía, tiene que circuncidar, y él era circuncidado. Sí. Tiene que guardar la Torá, y él había guardado la Torá durante mucho tiempo. Entonces nosotros vamos viendo cómo el apóstol fue marcando distancia. Incluso el concepto de sinagoga, que tiene que ver con reunión, con asamblea, nosotros vemos que la iglesia primitiva poco empleó el concepto de sinagoga, e incluso la sinagoga se llegó a relacionar con la sinagoga de Satanás. Pero el concepto de eclesía, que es el concepto de iglesia, es el que va a ir agrupando a los que están ejerciendo una fe en Cristo, tanto de judíos como de gentiles, que ahora se agrupan al nuevo pueblo de Dios, pero es por la fuerza de Dios que se revela en el Evangelio. ¿Y cómo se descubre esa fuerza de Dios que se revela en el Evangelio? Gracias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, donde el ser humano puede ingresar a una forma de vida completamente nueva. Es allí donde se puede revelar una nueva creación, donde se puede ver la nación real de Dios, el pueblo santo de Dios. ¿Por qué, pastor? Nosotros vamos a comentar y ahondar en este punto de vista, porque fíjese usted que el pueblo de Israel no todos poseían el Espíritu Santo, pero ahora el pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos, que estén en Cristo, son poseedores del Espíritu Santo y de las promesas que Dios les había hecho durante tanto tiempo. En tal sentido, pues, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham apuntaba hacia lo que nosotros estamos presentando en este momento, y no se iba a quedar en un círculo única y exclusivamente que tiene que ver con Israel. Es decir, Dios no es un Dios elitista. Amén. Que mire, hermano, la bendición es que no fue que a Pablo dice, amén, hermano, toma su papel y su lápiz, ¿no? Porque estos temas, yo me alborno hoy mañana con Cristo, gloria a Dios, entonces, ok, seguimos, gracias, hermano, seguimos entonces en esta tarde. Este mensaje dice: pastor, ore para que venda la casa, y si sabe de alguien que esté interesado en San Antonio a 180. A 180 obreros, ok, una casa en 180 en San Antonio de Cuba o San Antonio de allá, en cualquier lugar. 180 bolívares. Tengan cuidado que no seguir corriendo. La hermana que aclare si son 180 o 180 bolívares. Ok, este dice: buenas tardes, que Dios lo bendiga grandemente. Pido la oración por sanidad, por mi matriz y por mis ovarios que me duelen. Por favor, necesito liberación. Por sanidad, que Dios me guarde, mis hijos. La hermana Mari. Woody, ayúdenme, porfa, tengo una lucha fuerte. Se dice: Dios lo bendiga, hermano. ¿Cuáles son los días de servicio de su congregación y a qué hora, por favor? Son los domingos de 10 a 12, a los de 10 a 1, y los martes de 7 a 9 y los jueves de 7 a 9. Aquí dice el mensaje, nuestro hermano Javier dice: wow, pastor, qué mensaje, qué enseñanza, le felicito. Es Javierito, gracias Javierito, Dios te siga bendiciendo, amén. Seguimos entonces con los mensajes de texto. Ok, este mensaje dice:
La vida nos sorprende, entristece, emociona, decepciona, anima, inspira, pero más lindo es saber que Dios nos ama, nos consuela, nos levanta, nos fortalece y nos bendice. Amén. Bendiciones también, amados hermanos, que estos mensajes están siendo publicados por YouTube y en la página de Facebook a la luz de la palabra. Pastor, se la come esa palabra de Dios cada vez que lo escucho, se me paran los pelos. Ok, gloria a Dios. Esa es la unción del Señor, hermano, que Dios quiere que nos mantengamos fieles y firmes a Él. Gracias, hermanito. Amén. Amén. Seguimos. En cuanto a la pregunta que hizo el pastor maestro Jesús Romero, aquí tiene la respuesta. Dios le bendiga. La tierra es la tierra prometida, allá en los cielos, con nuestro Señor y los ángeles. Amén, amén. Oye, gloria a Dios. Usted lo que te fue la goma, mire, recibí una recta y usted me la batió y mire, me estoy todavía viendo la pelota, no la veo. La sacó el estadio, gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Ok, Dios le bendiga, pastor. Dios es el dador de la fe, que Él la reparte como Él quiere. Esto no es del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Demos gracias, somos de fe. Amén. Sí, hermano, lo que pasa es que nosotros, Pastor Henry, tenemos que enseñar la fe bíblica. Es lo que Pablo le está diciendo a estos que están distorsionando y están enseñando otra fe y la están enseñando por dinero, por ganancia deshonesta. Lo que hay que hacer, disculpe doctor, es ir aclarando que cuando alguien hace una declaración o hace un decreto como tal, si al revisar el concepto, la declaración que tal persona tiene de lo que está diciendo no es bíblico, ni escritural, ni es doctrinal, sencillamente lo que hay que decir es que no hay que llamarle a eso ni decreto, ni tampoco llamarle declaración. Sencillamente es una burda charlatanería, está embarcando a la gente en proyectos vanos, proyectos vacíos. Se le puede llamar nihilismo, vanidad, se le puede llamar de todo menos decreto, ni mucho menos declaración. Por lo menos me llega un mensaje y me preguntan que si nosotros podemos declarar a alguien santo. ¿Qué cree usted? Declarar a alguien santo, Sí. si está en Cristo ya lo es. No, pero a alguien puede, o sea... Pero si no está en Cristo, obviamente no lo puede ser. Hay que entender también la transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Donde el Antiguo Testamento se le atribuía santidad a las cosas. En el Nuevo Testamento tal concepto no suele estar presente. Y la santidad, la santificación es un proceso que se desprende única y exclusivamente de Dios y se presenta en dos etapas. Y esas dos etapas tienen que ver primero con la santidad posicional, lo que ya somos en Cristo. Dios nos compró a precio de sangre en Cristo, y lo segundo tiene que ver con la santidad experimental, lo que vamos descubriendo nosotros, cosa que no es posible sino gracias a la palabra revelada de Dios en nuestra vida, que nos va sacando distintos estados mentales. Amén. Sí, porque por lo menos si yo declaro a alguien santo, yo lo estoy identificando, pues, que es lo que hace la Iglesia Romana declarada, por lo menos yo declaro un poco de santo. Entonces yo creo, hermano, que lo está beatificado, pues, o sea, yo creo, hermano, que hay que tener mucho cuidado. Estamos amenazados del romanismo. Sí, hay que tener mucho cuidado porque, oye, mira, la cuestión es tremenda, se ha dejado la palabra de Dios se ha salido, se le ha escapado de las manos a los hombres, entonces, oye, hermano, hay que luchar contra eso, es lo que el apóstol está diciendo. Seguimos con los mensajes en esta tarde, ¿cómo dice, hermano? Dios te bendiga, pastor, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Me gozo en oír la palabra de Dios. Ojalá todos entendamos lo que dice el Señor Jesucristo. Oren por mis hijos. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Dios le bendiga. Está muy bueno el tema. En Abraham se podía ver que era un hombre de una fe tremenda, a toda prueba. Amén. Amén. Bueno, esa misma fe es para usted y para mí. Esta fe, oiga bien, la misma fe que tuvo este hombre es la misma fe que es para usted y para mí. Gloria a Dios, ya que Abraham era un hombre normal, común y corriente. El mismo Dios que lo llamó a él, el mismo Dios que nos llamó a nosotros. Amén, gracias. Amén. Ok, que hay otra respuesta. Bendiciones, hermanos. Yo creo que es la Nueva Jerusalén. Es la misma promesa que tenemos nosotros, o sea, a los hijos de... ¿Qué hay que ver? A los hijos de Dios. Amén, seguimos.
ok, muy pastor Romero. Yo también, porque Israel es el pueblo de Dios y el Dios es salvo. Haga lo que haga, la verdad que me parece raro toda esta promesa. Sí, es que lo que pasa es que hay una equivocación que han metido los judíos, o sea, los judíos que han metido esta doctrina dentro de la iglesia. O sea, los judíos no quieren perder los privilegios. Ellos no quieren que se les salgan de los privilegios. Ellos quieren seguir manteniendo los privilegios. Entonces, fíjense que ellos pelaron a Cristo y dijeron, no, hombre, vale, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ves? Nosotros somos herederos de esta promesa, porque nosotros somos los propios. Y Cristo le dijo que somos hijos del diablo. Exactamente. Es necesario acotar esto y verlo más de cerca, porque efectivamente Juan el Bautista los llamó camada de víboras, generación de víboras, y se está dirigiendo específicamente a judíos. También nosotros vemos la metáfora que se presenta del espíritu inmundo cuando sale del cuerpo. Jesús termina aplicándolo específicamente a la generación religiosa de la época. Se lo escriben los fariseos que se están rebelando contra él, que están pervirtiendo el pueblo, y se está dirigiendo específicamente a judíos. Y en Juan 8:44, cuando se dice ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los que vuestros padres quieren hacer, señala que él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y esto es importante porque el Evangelio de Juan es escrito más o menos en el año 90, donde está la controversia, el conflicto entre judíos y cristianos, donde están siendo expulsados los cristianos incluso de las sinagogas también. Entonces es interesante poder tomar en cuenta esto y verlo con juicio, porque el hermano o hermana que escribe dice que hagan lo que hagan, pero lo que nosotros acabamos de acotar o de hacer referencia desmiente eso, que se le llama hijos del diablo, camada de víboras, se le llama generación perversa, generación pecadora. También se dice que la gente de Nínive se levantará con esta generación y la condenará, porque a la predicación de Jonás Nínive se arrepintió y habló de Jesús, y el mensaje que él predicaba decía, y aquí hay alguien mayor que Jonás. Amén. Pero es que piensa lo que le dice Dios a Abraham. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Ahora, ¿maldigo Israel a Cristo o no lo maldigo? Por supuesto. Entonces es la Biblia. O sea, si Dios le dice a Abraham, el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Abraham, que ni siquiera es Cristo. Y le dice, y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Ahora, la pregunta es, ¿maldijo Israel a Cristo o no lo maldijo? Pero fíjense que Pablo dice en 1 Corintios 12:3 que nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Jesús anatema, siempre va a maldecirlo, y que nadie puede bendecir a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Sí, pero hermano, hay que tapar la boca. Dice aquí, buenas tardes, pastor. En Santiago 1:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, hermano, aquí está hablando de, sí, la fe tiene que tener resultados. O sea, la fe que nosotros predicamos tiene que tener resultados. Nosotros tenemos que tener resultados. Entonces, el efecto de la fe es la obra. La fe causa que se produzcan obras. amén. Pero sin fe, la obra es muerta. Exactamente, ok. Porque el pueblo hecho por nosotros es nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos, Manuelita, ¿cómo dice? Ok, buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Muy buen tema. Fíjense bien que el hombre hoy día sabe más de teología y de intelectualismo y ha puesto ahí quiero el mensaje. Dice, bendiciones, hermano. Yo creo que es los mensajes no están llegando completos. Dice que no también hay que dice, Dios le bendiga, bendiciones. Pido la oración por el joven Junior Peñalosa, que Dios lo cuide como la niña de sus ojos y lo guarde y aparte de todo peligro. Amén, amén. Amén. Correcto, hermano. El concepto de santidad es un proceso. El que se va revelando, nos va sanando mentalmente de ataduras y de entendimiento mucho más. Amén, gloria a Dios. Tenemos otro mensaje aquí, bueno, hermano, Dios lo bendiga, los explosivos juntos. Hoy el mensaje es una bomba. Dios le siga
bendiciendo a estos vatos. Bendición. Gracias, hermano querido. Sí, está el gran Henry con nosotros aquí, colaborando, cooperando, gloria al nombre de Dios. En Romanos 4:3, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia, es orden, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Buen programa, amén. Ok, dice así, Dios le bendiga, pastor, sí, amado hermano, eso que está en la Biblia hay que escudriñar. Es eso, pero nuestro Señor Jesucristo vino para romper toda barrera, gloria a Dios para siempre. Otro mensaje dice, hola hermana, ore por el hermano Manuel Lugo, Shalom, Manuel Lugo, Shalom, hermana querida, póngalo ahí, amén, síganos, Melissa. Ok, entonces dice, yo le continúo bendiciendo, el tema está muy bueno. Ismael representa la parte de la esclavitud y de ahí viene una nación. Y Isaac representa la libertad, o sea, hay dos naciones, la esclava y la libre, amén. Amén, bueno, la esclava es la terrenal, que es la Israel de ahorita. Pablo, mire hermano, Pablo aclaró esto, lo que pasa es que, oye, los judíos son tremendos, mire, los judíos se van metiendo y se van colando y se van metiendo, y como el pueblo no tiene conocimiento, entonces Pablo dice, pero tápale la boca, Tito, tápale la boca, y Tito dice, pero ¿cómo se la tapo? Bueno, gloria a Dios para siempre, vamos. La alianza de las iglesias, de la iglesia donde las personas están desertando, y están desertando, no diría yo que un mesianismo ortodoxo, hacia un mesianismo sano, sino que están devolviéndose del judaísmo. Hay que enseñar mucho acerca de la carta a los hebreos para ver cómo las personas están abrazando no la sombra y le están dando la espalda a la sustancia. Ya dentro de poco vendremos nosotros aquí de emisora con Chipá, con Pichipichi, y vendremos nosotros con este tipo de asuentos medio judaizantes. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que documentarse mucho, profundizar en la raíz de nuestra fe. Ciertamente, en Jerusalén nace la célula fundamental de lo que se va a conocer como el Evangelio, pero progresivamente, desde Antioquía y lo que fueron las misiones hacia los gentiles, se fueron distanciando de todo este tipo de corrientes que realmente estoy alarmado porque he recogido pues el testimonio de varios pastores, donde ya no he visto a personas que se congregan, pero que ahora están en iglesia cristiana. Sí, porque es que el problema es, hermano, que se pinta Israel, y yo hablaba con una muchacha y ella me decía que ella estaba reuniendo el país de Israel. Y me dijo que si yo no me lavaba en Israel, yo le dije, ¿qué yo en Israel, chica? Entonces me dice, oye, si no te gustaría caminar por allá, por donde caminó Jesús, y me pone una cuestión, porque le están metiendo una cuestión. Yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa a usted, hermana querida, y me disculpa, pero oiga bien, yo tengo a Cristo en mi corazón, y eso es lo importante. Pero fíjese algo, pastor, yo en estos próximos días, en nuestro espacio, acá están haciendo algunos comentarios acerca de la Nueva Jerusalén, y obviamente vamos a tener que hablar de la Jerusalén histórica, vamos a tener que hablar de los periodos traumáticos por los que tuvo que pasar Jerusalén, las veces que fue destruida por Babilonia, por el contexto de Babilonia que encontramos en el libro de Apocalipsis, porque se aplica a Roma. Entonces vamos a ir descubriendo algunos elementos que tal vez nos puedan orientar a nosotros. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, aparece el concepto de la Jerusalén celestial. Obviamente está apuntando hacia una Jerusalén que ya ha sido destruida en el año 70 por el general romano llamado Tito. No está Jerusalén en pie en este momento y está el anhelo de una nueva Jerusalén en boga. Entonces, ir aclarando, ir profundizando en esto, porque fíjense usted, conceptos como por ejemplo, Israel es el reloj de Dios. Y la gente anda corriendo detrás de ese tipo de reloj. Otra cosa, Pablo dijo, los judíos buscan señales. Los judíos. Entonces ahora vemos nosotros una iglesia preocupada por las señales. Sí. Cuando el texto es claro que dice que los judíos, el tema del reloj, el tema del templo que tienen que reconstruir y todo este tipo de avances, y bueno, estos éxodos masivos hacia Jerusalén. Entonces no se logra comprender. Fíjense que, mire hermano, hay que analizar de verdad y revisar la historia. Hay que empezar a ojear la historia para empezar a sacar la basura teológica, me va a perdonar la expresión, pero para empezar a sacar el agua sucia que ha corrido durante mucho tiempo y ha penetrado
ha penetrado en el corazón de los creyentes. Resulta que si usted tiene un mapa geográfico de la antigüedad, donde se desarrolló la historia del Antiguo Testamento, bueno, la medialuna fértil o el fértil creciente, usted va a ver que Jerusalén está exactamente en el centro de la tierra como antiguamente se conocía, pero no el descubrimiento, sino con la invasión de América, como en 1492, entonces el centro del mundo se corrió y se descubrió que ya no era Jerusalén. Pero había todo un marco geográfico para definir una tesis. Y cuando usted se da cuenta, hermano, las cruzadas que sucedían antes de la invasión de América, entonces nosotros podíamos ver que la pugna entre judíos, moros y cristianos era por Jerusalén, porque ellos tenían que tomar a Jerusalén para entonces desde ahí poder resistir y que entonces se pueda establecer el milenio. En esas locuras anduvo la iglesia anda todavía. por Holanda, pero ¿qué pasa? Que ahora tú tienes la ventaja de poder ver un mapa y descubrir que ese lugar no es el centro de la tierra y que Dios no puede estar hablando de un punto terrenal. Es que cuando lo que pasa es que la gente cree que la Nueva Jerusalén es un cuento o es que Juan lo inventó. Mira, hermano, esto es una revelación, oye bien, es una revelación que viene directamente de Dios. Y Dios que está dando algo nuevo es porque ya lo viejo no existe. Eso es lo que tenemos que nosotros analizar. Por eso el apóstol de Hebreo dice que eso es lo que una cosa. Seguimos con los mensajes esta tarde a ver si nos da tiempo, porque gloria a Dios. Ok, entonces dice, gracias hermano por esta palabra, la sentí que me la mandó el Señor, porque estoy orando por romper la atadura del cigarrillo. Tengo 2 meses que aceite a mi Señor. Ore por mí, me llamo Teresa, que Dios le siga ministrando. Amén, amén. Confíe en Dios y tenga fe de que usted va a tomar más cigarrillos. Amén. Ok, así es, hermano, de Abraham es que nacen o surgen los judíos de Jacob, después llamado gloria a Dios por esta enseñanza. Amén, amén, gloria a Porque Dios. los judíos de Jacob, después llamado gloria a Dios. Amén, amén. Seguimos. Ok, pastor, buenas tardes. Pido la oración por familiares de personas que tuvieron un accidente en Los Olivos de Sarayave. Hubo muertos y heridos. Amén, amén. Ok, una familia para curarnos, hermano. Ok, Dios le bendiga, hermano. La gracia por la cátedra que nos están dando a través de la palabra de Dios. Iván de Brita de Sarayave. Amén. Dios bendiga, hermano, a nuestros hermanos oyentes aquí, pues, que están de la Brita de Sarayave. Dice, porque Él pagó el precio, porque tú pagó el precio por nosotros. Él es nuestra esperanza y nuestra fe. En Él, amén, gloria a Dios. Sí, hermano, porque aquí hay una palabra poderosa, gran gente, que dice así, esto está en el libro de Hebreos, dice la palabra de Dios, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Fíjate, Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto vamos a estar tratando más adelante, no lo vamos a poder tratar el día de hoy, pero yo voy a tirar la palabra para que se vaya investigando. Mira lo que dice, que es el autor, o sea, autor y consumador, o sea, que es el que la origina y es el que la encierra en cierta parte, lo encierra todo. Entonces, bueno, ir investigando eso. El concepto autor también está relacionado con la palabra autoridad. Claro. Porque la fe tiene autoría, encuentra tu fe en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Este mensaje dice, hermano, Dios le bendiga, feliz tarde. Quisiera saber si me pueden dar el número de teléfono del pastor Robert Méndez. Bueno, El número de teléfono del pastor Robert Méndez. el pastor de Robert Méndez es el 0414, 0414 30 08 577, 0414 30 08 577, pastor Robert Méndez. Gracias, hermano, seguimos. Amén, ok, Dios le bendiga, hermano. Le pido la oración por mi esposo para que Dios le provea un trabajo y la salud de mi familia. Es la hermana Bel. Amén, amén, amén. Seguimos entonces, Pastor, siga su Facebook, porfa, para agregarlo y saber de allí
y sacar de aquí las enseñanzas para tener mi conocimiento. A la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero, Facebook. A la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero, y también estamos saliendo por YouTube a la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero. ¿Amén? Amén. Ok, este mensaje dice... Les recordamos que todos pueden estudiar todos estos temas desde la página de YouTube en el canal de la página A la luz de la palabra con el Pastor Jesús Romero y en el Facebook. Amén. Gracias, hermano. Seguimos. Ok, cuando ustedes predican me dan ganas de llorar. ¿Qué me aconsejan? Y complázame con la canción Levanta mis manos. Sigo viendo y profundizando en la verdad. Y que llore, gloria a Dios, esto es bueno, llore, gloria a Dios, esto es un desahogo, esto es bien, amén, en el Señor. Ok, buen tema, mi hermano, solo que a veces se malentienden las declaraciones. Por favor, anuncie mi venta de bienesturía con terrenos, 1 hectárea, con cuartos y piscina. Oye, gloria a Dios, todo el mundo le diga el precio para ver que es el precio, claro que sí, yo mismo se la compro. Ok. Me quiero No, no es ninguna gracia. es una presunción. Esto es una presunción. A ver, seguimos. Ok. Buenas tardes, pastor. Hay una duda. Ayer en el programa... Ajá. Ok, ayer en un programa alguien dijo que esto que vivimos es el fin del mundo. No hay nada que lo cambie, según Apocalipsis y la... Ajá. Ok. Amén. Bueno, eso es verdad, hermano, oiga bien, nosotros estamos viviendo los tiempos finales y si no lo estamos viviendo, ellos van a llegar de esta manera y para este mundo, oiga bien, para este mundo no hay profecía bíblica, profecía de hombres sí lo hay para ellos, pero no hay profecía bíblica que profetice el bienestar para este mundo. Este mundo, hermano, va hacia la destrucción, el hombre cada día se corrompe más, usted ve que hace 40, 50 años la gente era buena gente, ahora la gente lo que está buscando para ver qué le quita a usted, y usted ve que esto es lo que es mal y peor, y la iglesia, hermano, lo que tiene que predicar y orar por esto. Amén. Ok, usted dice, entonces yo no entiendo por qué a ustedes se alegran tanto cuando lo endiosan. La gloria es de Dios. A la gente le gusta brindarle mucha pleitesía y a ustedes les gusta esto, que lo endiosen. Y esos hermanos, grandes predicadores, no les gusta que lo endiosen. Bueno, hermano, a mí nadie me endiosa, o sea, yo no sé si es Henry lo endiosa, pero... ¿Se lo endiosan, hermano? Yo no me siento aludido con eso. Yo tampoco. Realmente no, el mensaje no es para mí. No es ni para mí tampoco, hermano, nosotros tenemos que leer los mensajes y tenemos que leerlo como De llega. todas formas agradecemos el consejo, no lo voy a captar como una crítica, sino es como un consejo. Amén, gracias, sí, porque de repente se llega un mensaje, hermano, buen tema, ¿qué podemos decir? Bueno, y quedamos y decimos, el tema. no podemos decir así, y no es que lo están endiosados, sino que hay gente ahí, hermano, nosotros tenemos que reconocer igualmente, yo oigo una campaña, hermano, y oigo un buen tema, y digo, oye, hermano, tremendo tema, yo el hermano, y oigo un mal tema, oye, hermano, este tema me dejó confundido, no hay nada que ver. No, perdón, y muchas veces la persona está siendo confrontada, oyendo los mensajes y manda un mensaje del odio. Oye, hermano, le doy las gracias a Dios porque a través del mensaje, mire, estoy llorando. O sea, ¿cómo tú paras eso si es el Espíritu Santo ministrando a través de la predicación? Ahora, el asunto es que nosotros controlamos lo que decimos, pero ¿cómo controlamos lo que la gente recibe en la mayoría? Eso depende de la experiencia que tiene esa persona y la está reflejando, la podemos percibir como un acto de gratitud. Y toda la gloria obviamente pertenece a nuestro Dios, porque esto no es nuestro, esto viene de Dios. Amén. Ok, y se dice, hijitos, no hablemos de palabra ni con la lengua, sino en esto y en verdad, 1 Juan 3:18. Amén. Se dice, Dios lo bendiga, 2 explosivos juntos. Hoy el mensaje es una bomba. Gloria. Dios le siga añadiendo a esos vasos de bendición. Eso no es que es un mensaje así. Porque entonces la gente... ¿Cómo hace usted, hermano, si la persona se sienta agradecida porque Dios está ministrando? Amén, gloria a Dios. Amén, ok. Hermano, por favor, lea 1 Corintios, capítulo 6, versos 10 y 11, sobre la santificación. 1 Corintios 1 Corintios 6 y 11. Así es, como Este dice, le pregunto al pastor visitante al programa, ¿el pueblo de Israel es entonces
escogido para ser salvo por Dios, no importa su comportamiento. Bueno, ya intentamos explicar que sí importa el comportamiento, sí cuenta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el código de ética, el código teológico, por el cual tiene que vivir el pueblo del Antiguo Testamento, nosotros vemos que es una alianza condicionada. Mientras que la alianza que hace Dios con toda la humanidad en Cristo es una alianza incondicional. Cuando Jesús toma el pan, toma la copa, dice que ese es el nuevo pacto en su sangre para perdón de pecados, sin poner ninguna condición de por medio, sino que afirma tajantemente que es una alianza nueva para perdón de pecados, mientras que la alianza del Antiguo Testamento es una alianza que está llena de condiciones, y eso es un trato que tenía que ver en primer lugar para Israel. Por lo tanto, sí cuenta el comportamiento del pueblo de Israel. Claro que Israel no va a ser salvo por promesa, Israel es salvo por gracia también. Es que el Antiguo Testamento tuve todas las críticas tan duras que hacen los profetas, Oseas, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Todo eso nos pone a las claras que sí cuenta el comportamiento del pueblo de Israel. Además revisa a Jesús, revisa a Juan el Bautista, por lo tanto sí cuenta. Amén. Ok, la tierra prometida, la que el Señor tiene en los cielos para nosotros, porque es su voluntad, y la iglesia verdadera es la que entrará a través de la fe, un hermano de Benito. Amén. A la tierra prometida nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, esa tierra que se le ofreció a Abraham. Vamos a entrar allí, amados hermanos. Esta es nuestra promesa, nuestra esperanza, nuestra fe, y hay que mantenerla. Amén. Seguimos. Ok, le bendigo, hermano. Una pregunta, ¿ustedes trabajan con células? Está bien que se haga, y me disculpa que no es usted. Sí, haga célula para él, y mientras más gente predique a tiempo y afuera de tiempo. No le haga caso a nadie. La célula es un modelo bíblico. Amén, gloria a Dios. Amén. Usted dice, hermano, los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Bueno, así es, pero el que no crea que Jesús es el Mesías no llega. Jesús le dijo a quién. Fíjense que Jesús se lo dijo a los judíos. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo porque se lo digo. Amén. Ok, hermano, pido oración por la iglesia venezolana, porque Dios, para que Dios quebrante el poder del enemigo que tiene ciego a muchos hermanos que han quitado la mirada del Señor y la han puesto en los gobernantes, idolatrándolos y entronizándolos como si fueran dioses, aún sabiendo que estos gobernantes practican en muchos casos la santería y la brujería. Amén, vamos a orar por eso para que el Señor nos ayude. Amén. Okay. Ajá, seguimos. Ok, dice, hermana Elizabeth, me disculpo con usted, no pude ir a conocerlo, pronto iré y me consagraré. Amén, gloria a Dios. Ok, le bendigo, hermano, una pregunta, ya esta pregunta está respondida. Ok, lo que pasa, pastor, es que le están dando caso unito a la muerte de Cristo.